Hay un momento en tu vida en el que te detienes, miras todo lo que has construido y sientes un vacío tan profundo que ni siquiera puedes nombrarlo. Tienes el trabajo, tienes la familia, tienes las metas cumplidas, pero por dentro hay un desierto silencioso donde debería haber propósito. Y es ahí, justo en ese momento de rendición honesta, donde Dios te susurra: hijo, nunca se trató de lo que tú podías construir. Se trata de lo que yo diseñé para ti desde antes de que nacieras. Deja en los comentarios "yo confío ahora" para sellar tu decisión de vivir esta verdad. Y dime de dónde estás buscando esta nueva fuerza, porque hoy tu vida cambia para siempre. Escúchame bien. Sé exactamente lo que es despertar cada día sintiéndote exitoso pero vacío. Sé lo que es tener la agenda llena, pero el corazón confundido. Has buscado sentido en cada logro, en cada relación, en cada consejo de autoayuda que prometía llenarte. Y aún así, sigues caminando en círculos en un desierto que no tiene salida. La angustia no es solo el vacío, es el miedo aterrador de que estés desperdiciando tu tiempo, de que la vida se te esté escapando mientras sigues sin un mapa claro, sin una dirección real. Y es en ese momento exacto, cuando ya no puedes más, cuando tu bússola humana está completamente rota, que puedes decir: yo ya no puedo, pero tú sí. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero descanso. Pero déjame decirte algo que rompe todas las mentiras que has creído. El mundo te dice: encuentra tu propio camino, descubre tu verdad interior, sé el arquitecto de tu destino. Y llevas años intentándolo, mezclando tus planes con la voluntad de Dios, tratando de negociar con el cielo como si fuera un socio de negocios. Pero esa mentalidad de control disfrazada de fe es exactamente lo que te mantiene paralizado. No puedes ser el GPS y el conductor al mismo tiempo. No puedes exigir el mapa completo antes de dar el primer paso. Esa no es fe, eso es orgullo vestido de prudencia. Aquí está la verdad innegable que destruye toda confusión. La verdadera dirección y el sentido pleno de tu vida no se encuentran en tus planes ni en tus conquistas personales. Se revelan exclusivamente a través de una entrega total a Jesucristo. Él transforma tu vacío existencial en un llamado divino claro y te da un camino que es imposible según la lógica humana, pero perfectamente realizable por la fe. Porque escucha esto con todo tu ser: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperidad y no de mal, planes de darles esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Dios no está improvisando contigo. Él ya trazó tu ruta, Él ya conoce tu destino. Lo único que falta es tu rendición. Y esta es mi promesa para ti hoy. Si te atreves a soltar tu bússola rota y a recibir el GPS divino, alcanzarás una claridad sobrenatural sobre tu propósito de vida. El sentimiento de vacío y confusión será reemplazado por una esperanza inabalable y la coraje inmediata para iniciar la jornada en la dirección divina. Lo imposible de Dios será tu realidad hoy, no mañana. No cuando tengas todas las respuestas, hoy, porque el farol divino ya está encendido, esperando guiar tu barco hacia el puerto seguro de tu propósito eterno. ¿Estás listo para ver lo que Él ve en ti? Durante años has perseguido el sentido de tu vida como si fuera una meta que pudieras alcanzar con tus propias manos. Trabajaste más duro, ganaste más dinero, construiste relaciones, acumulaste conocimiento y cada vez que lograbas algo, sentías un alivio momentáneo seguido de un vacío aún más profundo. Porque la verdad dolorosa es esta: has estado cavando pozos en el desierto esperando encontrar agua, cuando la fuente de vida siempre estuvo en otro lugar. Has buscado sentido en cosas finitas, temporales, que nunca fueron diseñadas para llenarte. Y ahora estás cansado
cansado de correr detrás de promesas vacías, cansado de construir castillos de arena que la primera ola derrumba. La pregunta que te quema por dentro es: ¿por qué todo lo que construyo se siente como nada? Te levantaste cada mañana diciéndote a ti mismo que este logro, esta promoción, este reconocimiento finalmente te daría esa sensación de plenitud que tanto anhelas. Pero la verdad es que cada victoria solo reveló un vacío más grande, porque el alma humana no fue diseñada para ser saciada por lo temporal. Fuiste creado con un hambre de eternidad, y estás tratando de llenarla con migajas de este mundo. Es como intentar saciar la sed del desierto con agua salada del mar. Mientras más bebes, más sediento quedas. Y así has vivido, en un ciclo interminable de búsqueda y desilusión, persiguiendo sombras mientras ignoras la luz verdadera. Mira a tu alrededor. Observa a los que llegaron más alto que tú en la escalera del éxito mundano. ¿Ves plenitud en sus rostros? ¿Ves paz verdadera en sus corazones? ¿O ves la misma ansiedad disfrazada de confianza? El mismo vacío cubierto con más logros, más posesiones, más distracciones. Porque el mundo te vendió una mentira mortal, que el sentido de la vida es algo que tú puedes fabricar, que el propósito es una conquista personal, que la dirección es un camino que tú trazas. Y has comprado esa mentira con el precio de tu paz, tu tiempo, tu alma. La respuesta está en la historia del hombre más sabio, más rico y más poderoso que jamás existió. El rey Salomón lo tuvo todo: sabiduría que asombraba a reyes, riquezas que no se podían contar, placeres sin límite, proyectos monumentales que desafiaban la imaginación. Construyó jardines que eran la envidia de las naciones, edificó palacios que eran maravillas arquitectónicas, experimentó todos los placeres que un ser humano puede experimentar. Si alguien podía encontrar sentido en las conquistas humanas, era él. Pero después de probarlo todo, de experimentarlo todo, de construirlo todo, Salomón escribió estas palabras devastadoras en Eclesiastés 1:2: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Escuchas eso? El hombre que lo tenía todo declaró que todo era humo, vapor, nada. No porque fuera pesimista, no porque estuviera deprimido, sino porque descubrió la verdad más liberadora de todas. Ninguna ambición puramente humana puede darte lo que solo Dios puede dar. Salomón probó la sabiduría humana y la encontró insuficiente. Probó las riquezas y las encontró vacías. Probó el placer y lo encontró fugaz. Probó el trabajo y los grandes proyectos y los encontró sin sentido eterno. Y al final de su búsqueda exhaustiva, llegó a la única conclusión verdadera: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El sentido no está en lo que construyes, está en quién te construyó a ti. Ahora entiende esto con claridad absoluta. Cuando buscas tu propósito en tu carrera, estás pidiendo a un edificio temporal que te dé identidad eterna. Ese trabajo que tanto amas, que tanto te consume, que tanto define quién crees que eres, un día desaparecerá. La empresa cerrará, el puesto será ocupado por otro, tu nombre será olvidado en los registros corporativos. Y si tu sentido de vida estaba amarrado a eso, te desmoronarás con él. Cuando buscas tu sentido en tus relaciones, estás pidiendo a personas imperfectas que llenen un vacío con forma de Dios. Esa pareja, esos hijos, esos amigos que tanto amas, son regalos hermosos, pero nunca fueron diseñados para ser tu fuente de propósito. Son compañeros de viaje, no el destino. Cuando buscas tu dirección en tus propios planes, estás usando una bússola que solo apunta hacia ti mismo, y eso siempre termina en círculos. Porque tú no puedes ver más allá de tu propio horizonte limitado. No puedes conocer el futuro, no puedes predecir las tormentas, no puedes garantizar los resultados, y por eso tu bússola siempre te falla, siempre te lleva de regreso al mismo desierto de confusión.
La ilusión mortal es creer que puedes ser tu propio creador de significado. Pero tú no fuiste diseñado para ser tu propia fuente. Fuiste diseñado para conectarte con la fuente verdadera, la única que nunca se seca, la única que nunca falla, la única que te conoce por nombre desde antes de la fundación del mundo. Y hasta que no reconozcas que toda búsqueda de sentido, que no comienza y termina en el Creador, es vanidad absoluta, seguirás vagando en el desierto. Seguirás construyendo torres que se derrumban. Seguirás persiguiendo sueños que se evaporan al tocarlos. Porque Dios no diseñó tu alma para funcionar independiente de Él. Él te creó con un espacio vacío en el centro de tu ser, un espacio que solo Él puede llenar. Y has intentado meter en ese espacio todo menos a Él. Dinero, éxito, personas, placeres, conocimiento, pero nada encaja, nada satisface, porque ese vacío tiene la forma exacta de Dios, y solo Él puede llenarlo. Así que aquí está tu primer desafío de fe, y es radical. Hoy, ahora mismo, necesitas hacer un inventario brutal de dónde has estado buscando tu propósito. Respira profundo y pregúntate con honestidad dolorosa: ¿en qué he puesto mi esperanza de sentido? Escribe mentalmente la lista. ¿Es tu trabajo? ¿Es el reconocimiento de otros? ¿Es tu cuenta bancaria que te da seguridad? ¿Es tu título académico que te da valor? ¿Es tu relación que te da identidad? Y con cada cosa que identifiques, con cada ídolo que descubras, di esto en voz alta con todo tu corazón: esto es vanidad si no está rendido a ti, Señor. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo o que abandones tus metas. No estoy diciendo que rechaces las bendiciones que Dios te ha dado. Estoy diciendo que reconozcas la verdad. Sin Dios como el centro absoluto, todo lo demás es humo. Todo lo demás es vapor que desaparece con el primer viento. Reconoce la vanidad de las ambiciones puramente humanas. Reconoce que has estado construyendo tu vida sobre arena. Levántate de la ilusión. Despierta del sueño falso de que puedes crearte a ti mismo. Y ríndete completamente, totalmente, sin reservas, a la única fuente de propósito verdadero: tu Creador. El que te conoce, el que te ama, el que tiene planes para ti que tu mente ni siquiera puede imaginar. Porque solo cuando sueltas la mentira de que puedes crearte a ti mismo, Dios puede revelarte quién realmente diseñó que fueras. Solo cuando mueres a tus propios planes, puedes resucitar a sus propósitos. Solo cuando vacías tus manos de todas las vanidades que has acumulado, Él puede llenarlas con tesoros eternos. Esta es la primera llave que abre la puerta de tu propósito verdadero. El reconocimiento humilde, quebrantado y liberador de que todo lo que has perseguido sin Él ha sido vanidad. Y en ese momento de rendición total, de honestidad brutal, de humildad absoluta, comienza tu verdadera jornada. Por la fe, suelta ahora mismo la vanidad, entrega tus ambiciones y di: Señor, ya no busco construir mi propio sentido, te pido que reveles el tuyo. Pero aquí está lo que necesitas entender antes de dar el siguiente paso, y esto te va a sacudir hasta los huesos. Si todavía crees que puedes negociar con Dios, mezclar tu voluntad con la de Él, o pedirle que bendiga tus planes, en lugar de rendirte completamente a los suyos, entonces aún no has entendido la segunda verdad que cambiará todo. Porque la dirección de Dios no funciona como un mapa que tú controlas, donde tú decides la ruta y simplemente pides su aprobación. Funciona como un GPS divino que requiere algo que tu lógica considera una locura total: fe ciega, obediencia inmediata y un primer paso hacia lo desconocido sin garantías visibles. ¿Estás listo para ese nivel de rendición? Aquí está el miedo que te paraliza más que cualquier otro. El miedo de que la dirección de Dios sea ilógica.
de que requiera sacrificios que tu mente racional no puede justificar, de que te pida soltar lo seguro por lo invisible. Tienes miedo de que si entregas el control total, Él te lleve por un camino que no tiene sentido para ti, que te quite lo que amas, que te pida más de lo que crees poder dar. Y ese miedo te mantiene atrapado en un limbo espiritual peligroso. Quieres la bendición de Dios, pero con tu propio mapa. Quieres su dirección, pero solo si coincide con tus planes. Quieres su voluntad, pero con tu agenda. Y esa no es fe, eso es negociación. Y Dios no negocia. La verdad incómoda es esta: mientras sigas exigiendo que Dios te muestre todo el camino antes de dar el primer paso, nunca caminarás en tu propósito verdadero. Porque la fe no funciona así. La fe no es certeza visible. La fe es confianza en lo invisible. La fe no es tener todas las respuestas antes de moverte. La fe es moverse sin respuestas porque confías en quien te guía. Y tu mente racional odia esto. Tu ego detesta esto. Tu necesidad de control se rebela contra esto, porque la dirección de Dios casi siempre parece tarde, ilógica o imposible según los estándares humanos. Piensa en esto. Si Dios te muestra todo el plan desde el inicio, ¿dónde queda la fe? Si te revela cada paso antes de caminar, ¿dónde está tu dependencia de Él? Si te garantiza el resultado antes de obedecer, ¿dónde está tu confianza? Dios no esconde su voluntad para torturarte. La revela paso a paso para transformarte. Porque el viaje hacia tu propósito no es solo sobre llegar al destino, es sobre convertirte en la persona que puede manejar ese destino. Y esa transformación solo sucede en la incertidumbre, en la obediencia ciega, en el caminar por fe y no por vista. Ahora escucha la historia que destroza todos tus argumentos racionales. Había un hombre llamado Abraham, exitoso, establecido, seguro en su tierra natal de Ur de los Caldeos. Tenía 75 años, 75, una edad en la que la mayoría de las personas ya están pensando en el retiro, en la comodidad, en disfrutar los frutos de una vida de trabajo. Y en ese momento, Dios le habla y le dice algo absolutamente irracional. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Lee eso otra vez. A la tierra que te mostraré. Dios no le dio un mapa, no le dio coordenadas GPS, no le dio un plan de negocios, no le garantizó éxito. Solo le dio una promesa: te mostraré. Y aquí está lo que sacude todo. Abraham obedeció. Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham, como Jehová le dijo. No dice que Abraham esperó hasta tener todas las respuestas. No dice que negoció mejores condiciones. No dice que pidió señales adicionales. Dice que se fue. Dejó su tierra, su familia, su seguridad, su comodidad, todo lo conocido, y caminó hacia lo desconocido con nada más que una promesa divina. ¿Te das cuenta de la locura de esto según la lógica humana? 75 años, sin destino claro, sin garantías visibles, solo la voz de Dios, y ese acto de obediencia irracional lo convirtió en el padre de la fe, en el patriarca de multitudes, en el ancestro del Mesías. La pregunta que te destroza es esta: ¿qué habría pasado si Abraham hubiera dicho: Señor, primero muéstrame exactamente dónde voy? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Qué sacrificios tendré que hacer? ¿Y qué garantías tengo de que esto funcionará? Te diré qué habría pasado. Nada, absolutamente nada. Se habría quedado en Ur. Se habría perdido su destino. Habría muerto cómodo, seguro y completamente fuera de la voluntad de Dios. Porque el GPS divino no funciona con la lógica de primero ver, después creer. Funciona con la fe de primero creer, después ver. Primero el paso, después el camino.
Primero la obediencia, después la revelación. Y esa es exactamente la invitación que Dios te está haciendo hoy. Él no te está pidiendo que entiendas todo, te está pidiendo que confíes en Él. No te está pidiendo que veas todo el camino, te está pidiendo que des el primer paso. No te está pidiendo garantías de que no te costará nada. Te está pidiendo que estés dispuesto a soltar lo conocido por lo prometido, porque su dirección siempre va a requerir que sueltes algo. Quizás es tu necesidad de control, quizás es tu orgullo, quizás es tu seguridad financiera, quizás es una relación que no es de Él, quizás es un trabajo que te da identidad pero te roba propósito. Quizás es tu propio plan de vida que has aferrado con tanta fuerza que tus manos están cerradas al plan de Dios. Pero déjame decirte algo que cambia todo. El mapa imposible de Dios es infinitamente mejor que tu mejor plan posible. Porque tú planeas desde tu limitación. Él planea desde su omnisciencia. Tú ves lo que es, Él ve lo que puede ser. Tú calculas basado en tus recursos, Él crea recursos de la nada. Tú evitas el riesgo, Él te llama a caminar sobre las aguas. Y sí, su camino casi siempre va a parecer ilógico, tardío o imposible según tus estándares. Pero esos son exactamente los caminos donde Él recibe toda la gloria, donde tu fe crece exponencialmente, donde ocurren los milagros que solo Él puede hacer. Piensa en Abraham de nuevo. Dios no solo le pidió que dejara su tierra, le prometió que lo haría una nación grande, que bendeciría su nombre, que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Pero Abraham no tenía hijos. Su esposa Sarai era estéril. Tenía 75 años. Humanamente hablando, la promesa era imposible. Pero Dios no trabaja dentro de las limitaciones humanas. Él trabaja en el reino de lo imposible. Y 25 años después, cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90, nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de lo imposible, porque el tiempo de Dios no es tu tiempo, sus métodos no son tus métodos, y su tarde siempre es perfecto. Así que aquí está tu segundo desafío radical de fe, y este te va a costar algo. Hoy necesitas identificar cuál es esa área de tu vida donde Dios te está llamando a caminar por fe, pero tú estás exigiendo certeza primero. ¿Cuál es ese paso que Él te está pidiendo dar, pero tú estás esperando el momento perfecto? ¿Cuál es esa puerta que Él está abriendo, pero tú tienes miedo de atravesar porque no ves el otro lado? Identifícala, nómbrala, y hoy, ahora mismo, necesitas tomar la decisión más aterradora y más liberadora de tu vida, trocar la seguridad de tu propio mapa por el GPS divino de la fe. Esto significa que dejas de negociar, dejas de poner condiciones, dejas de decir, sí Señor, pero primero, significa que abres tus manos y sueltas el control. Significa que dices, Señor, no entiendo hacia dónde me llevas, no veo el camino completo, no tengo todas las garantías, pero confío en ti, confío en que tus planes son mejores que los míos, confío en que tu tiempo es perfecto, confío en que si tú me llamas a caminar sobre las aguas, no me dejarás hundir, y entonces, con las rodillas temblando y el corazón acelerado, das el primer paso. Aunque parezca ilógico, aunque parezca tarde, aunque parezca imposible, porque aquí está el secreto que cambia todo. El primer paso de fe es el más difícil, pero también es el más poderoso. Porque en el momento en que tú te mueves en obediencia, Dios se mueve en poder. En el momento en que tú sueltas tu control, Él toma el control. En el momento en que tú das tu sí, sin condiciones, Él abre caminos donde no había caminos. Y esa dirección imposible que tanto te asustaba se convierte en la aventura más gloriosa de tu vida. Por la fe, suelta tu mapa ahora mismo. Entrega tu necesidad de control. Da el primer paso hacia lo desconocido y di con todo tu corazón,
Señor, aquí estoy, envíame, yo voy aunque no vea, confío en tu GPS divino más que en mi propia lógica. Pero hay algo más que necesitas saber, y esto destruirá la última excusa que te mantiene paralizado. Porque quizás estás pensando, está bien, quiero confiar, quiero dar el paso, pero mi mente está tan llena de dudas, de voces contradictorias, de confusión total, que ni siquiera sé cuál es el primer paso. ¿Cómo puedo obedecer si no puedo escuchar claramente su voz? Y ahí está exactamente el tercer obstáculo mortal que está bloqueando tu propósito. No es solo la vanidad de tus ambiciones, no es solo tu necesidad de control. Es el muro de confusión mental que te tiene completamente paralizado. Pero ese muro tiene una grieta. Y esa grieta es tu acceso a la claridad sobrenatural que necesitas desesperadamente. Tu mente es un campo de batalla. Cada día te despiertas con 1000 voces gritando direcciones contradictorias. Una voz te dice que sigas este camino, otra voz te dice que esperes, otra te dice que renuncies, otra te dice que sigas intentando lo mismo. Tienes consejos de amigos, opiniones de familia, expectativas de la sociedad, deseos de tu propio corazón, miedos de tu pasado, y en medio de todo ese ruido ensordecedor intentas escuchar la voz de Dios, pero no puedes. La confusión te tiene paralizado. Te quedas despierto en la noche repasando las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo tiempo en la dirección equivocada? Y mientras más piensas, más confundido estás. Mientras más buscas claridad, más oscuridad encuentras. La sobrecarga de información es una de las armas más efectivas del enemigo en esta generación, porque ahora no solo tienes que lidiar con tus propios pensamientos, sino con las opiniones de millones de personas en redes sociales, con podcasts que te dicen cómo vivir, con libros de autoayuda que prometen la fórmula perfecta, con gurús motivacionales que venden sueños empaquetados, y cada fuente contradice a la otra. Cada voz reclama tener la verdad, y tú estás ahí, en el centro de ese torbellino de información, tratando desesperadamente de encontrar el mapa correcto, el consejo correcto, la decisión correcta. Pero no hay claridad, solo confusión, solo ruido, solo parálisis. Y aquí está la trampa mortal. Has sustituido la búsqueda de la voz de Dios por la búsqueda de más información. Crees que si lees un libro más, si escuchas un podcast más, si consultas con una persona más, finalmente tendrás la claridad que necesitas. Pero eso es una mentira. La claridad no viene de acumular más opiniones humanas. La claridad viene de una sola fuente, Dios. Y Él ya te dio la promesa que destruye toda confusión, pero necesitas creerla, necesitas apropiarla, necesitas activarla con fe, porque el problema no es que Dios no quiera darte dirección. El problema es que estás buscándola en todos los lugares equivocados. Escucha esta promesa con todo tu ser. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lee eso otra vez. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice, si alguno tiene falta de sabiduría, busca más opiniones humanas. No dice, consulta con 10 personas más. No dice, espera hasta que tengas todas las respuestas. Dice, pídela a Dios. Y aquí está la parte que cambia todo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no te va a regañar por necesitar dirección, no te va a castigar por estar confundido. Él da abundantemente, generosamente, sin condiciones, sin reproches. Pero hay una cláusula crítica en esta promesa. Santiago 1:6 continúa, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está.
La clave es la fe. No es solo pedir, es pedir con fe, creyendo que Dios realmente te va a responder, creyendo que Él realmente quiere darte claridad, creyendo que Él realmente tiene un plan específico para ti. Porque si pides con duda, si pides mientras ya estás buscando respaldos en fuentes humanas, si pides pero no estás dispuesto a obedecer lo que Él te revele, entonces eres como una ola del mar arrastrada de un lado a otro, inestable, confundido, paralizado. Y esa es exactamente tu situación ahora. Eres como esa ola. Un día estás seguro de una dirección, al día siguiente dudas. Un día sientes claridad, a la semana siguiente todo es oscuro otra vez. Un día estás listo para dar el paso. Al mes siguiente estás de regreso en la parálisis. ¿Por qué? Porque estás pidiendo dirección pero no con fe total. Estás pidiendo claridad pero buscando validación en voces humanas. Estás orando pero no estás realmente dispuesto a obedecer sin importar qué. Y Dios no trabaja con esa clase de fe dudosa. Él responde a la fe radical que dice: Señor, habla y yo obedeceré. Muéstrame y yo me moveré. Revélame y yo confiaré. Ahora entiende esto con claridad total. La confusión no es solo un problema mental, es un problema espiritual. Es el resultado directo de buscar sabiduría en las fuentes equivocadas. Cada vez que priorizas la opinión de alguien sobre la palabra de Dios, invitas confusión. Cada vez que le das más peso al consejo humano que a la dirección divina, invitas parálisis. Cada vez que confías más en tu propia lógica que en la sabiduría de Dios, invitas oscuridad. Porque la palabra de Dios es clara en esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Tu propia razón te va a traicionar, tu propia lógica te va a engañar, pero la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Entonces aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. La claridad que buscas desesperadamente ya está disponible para ti. No está escondida. No está reservada para personas más espirituales. No requiere que seas perfecto. Está ahí, esperándote, lista para ser recibida. Pero necesitas dejar de buscarla donde no está. Necesitas dejar de acumular más información humana esperando que finalmente te dé paz. Necesitas dejar de consultar con 1000 voces y empezar a escuchar la única voz que importa. Porque Dios te promete sabiduría, te promete claridad, te promete dirección, pero tienes que pedirla con fe. Tienes que creerle, tienes que confiar en que Él cumple sus promesas. Y aquí está cómo activas esa promesa. Primero, necesitas silenciar todas las demás voces. Eso significa que dejas de consumir opiniones contradictorias. Dejas de buscar validación en redes sociales. Dejas de pedir consejos a personas que ni siquiera caminan con Dios. Cierras el ruido, apagas el caos y te presentas delante de Dios con un corazón hambriento y una mente abierta. Segundo, necesitas orar con fe audaz, no una oración religiosa y vacía, una oración que dice: Señor, necesito sabiduría desesperadamente y creo que tú me la vas a dar. Confío en tu promesa, confío en que hablarás, y cuando hables, yo obedeceré sin dudar. Tercero, necesitas usar la palabra de Dios como el martillo que destruye los muros de confusión. Porque la confusión no se disipa con más pensamiento, se destruye con verdad revelada. Cada mentira que el enemigo ha plantado en tu mente sobre tu futuro, cada duda que te paraliza, cada miedo que te ata, todo eso son muros que se derrumban cuando la palabra de Dios golpea contra ellos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Esa es tu arma, la palabra viva, la verdad eterna, el martillo divino que pulveriza la confusión. Así que tu tercer desafío radical es este:
Y es hora de guerra espiritual. Identifica cuáles son las mentiras específicas que te tienen confundido. ¿Es la mentira de que ya es muy tarde para ti? ¿Es la mentira de que no eres suficiente para lo que Dios te está llamando? ¿Es la mentira de que has fallado tanto que Dios ya no tiene un propósito para ti? ¿Es la mentira de que necesitas tener todo resuelto antes de dar el paso? Identifica esas mentiras. Escríbelas si es necesario. Y ahora, busca la verdad de Dios que las destruye. Busca el versículo, la promesa, la declaración divina que pulveriza cada mentira. Y entonces, en fe, habla esa verdad en voz alta. Declárala sobre tu vida. Úsala como un martillo espiritual que demolish los muros de confusión. Di: la palabra de Dios dice que Él conoce los planes que tiene para mí, planes de bien y no de mal, planes de esperanza y futuro. Por lo tanto, rechazo la mentira de que estoy perdido. Por fe, recibo claridad ahora. Di: la palabra de Dios dice que si pido sabiduría con fe, Él me la dará abundantemente. Por lo tanto, rechazo la confusión. Por fe, recibo dirección divina ahora. Pelea con la palabra, destruye con la verdad, demole con la promesa, porque esa es tu arma invencible contra el caos mental. Y finalmente, necesitas dar este paso de obediencia inmediata. Cuando Dios te hable, cuando te dé claridad, cuando te muestre el siguiente paso, no lo analices hasta la muerte. No lo proceses por 3 meses, no lo consultes con 20 personas. Obedece inmediatamente, radicalmente, porque la obediencia rápida abre puertas para más revelación, pero la duda prolongada cierra los canales de comunicación divina. Dios no va a seguir revelándote si no estás obedeciendo lo que ya te reveló. Por la fe, ora ahora mismo por sabiduría. Cree que Él te la dará. Usa la palabra como tu martillo. Demole las mentiras limitantes sobre tu futuro. Y cuando Él hable, muévete, sin dudar, sin negociar, sin demora. Pero aquí está lo que necesitas entender. Y esto va a cambiar completamente tu definición de propósito. Quizás estás pensando: está bien, quiero claridad, quiero dirección, pero todavía siento que propósito significa lograr algo grande, construir algo masivo, dejar un legado monumental. Y mientras piensas así, estás pasando por alto las oportunidades de propósito que Dios está poniendo delante de ti todos los días. Porque la cuarta verdad transformadora es esta: el propósito de Dios no es principalmente sobre conquistar, es sobre conectar. No es sobre lo que construyes, es sobre a quién amas. Y si no entiendes esta verdad, podrías lograr todo y todavía perderte tu propósito real. Aquí está la trampa en la que has caído sin darte cuenta. Has definido propósito como una gran meta personal que tienes que alcanzar, como un destino final que tienes que conquistar, como un logro monumental que validará tu existencia. Y por eso vives frustrado, porque siempre estás corriendo hacia ese algo grande que nunca llega, mientras pasas por alto las oportunidades de propósito que están exactamente donde estás ahora mismo. Has convertido el propósito en una conquista egoísta disfrazada de espiritualidad. Y esa mentalidad te está robando la alegría del verdadero llamado de Dios: servir, amar, conectar, bendecir a otros en el presente, no en algún futuro hipotético cuando finalmente llegues a donde crees que debes estar. La verdad incómoda es esta: mientras sigas buscando tu propósito en lo que puedes lograr, lo que puedes construir, lo que puedes conquistar, estarás alimentando tu ego, no cumpliendo tu llamado, porque el propósito de Dios nunca se trata principalmente de ti. Se trata de cómo Él te usa para bendecir a otros. Se trata de cómo tu vida se convierte en un canal de su amor. Se trata de cómo tus manos, tus palabras,
tu presencia se convierten en instrumentos de su gracia en un mundo quebrantado. Pero tú estás tan obsesionado con encontrar tu propósito que estás ciego a las personas que Dios ya puso en tu camino para que las bendigas hoy. Piensa en cuántas veces has pasado por alto una oportunidad de servir porque no parecía suficientemente grande para tu visión de propósito. ¿Cuántas veces has ignorado la necesidad de alguien a tu lado porque estabas demasiado enfocado en tu propio destino? ¿Cuántas veces has despreciado las tareas pequeñas, las conversaciones ordinarias, los momentos comunes, porque no encajaban con tu imagen de un propósito grandioso? Y mientras estabas esperando que Dios te diera una plataforma masiva, Él estaba esperando que fueras fiel en lo pequeño. Mientras esperabas una misión épica, Él te estaba llamando a amar al que está justo frente a ti. Jesús dejó esto completamente claro con una parábola que destruye toda tu definición equivocada de propósito. En Lucas 10, un maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde con la parábola del buen samaritano. Un hombre es golpeado, robado y dejado medio muerto al lado del camino. Un sacerdote pasa, lo ve y sigue de largo porque tiene cosas importantes que hacer en el templo. Un levita pasa, lo ve y también sigue de largo porque tiene su propio camino religioso que cumplir. Pero un samaritano, alguien despreciado por los judíos, se detiene, tiene compasión, cura sus heridas, lo lleva a una posada, paga por su cuidado y se asegura de que esté bien. ¿Captas lo que Jesús está enseñando? El sacerdote y el levita tenían propósitos religiosos importantes. Tenían que llegar al templo, tenían deberes sagrados, tenían sus propios planes, pero pasaron por alto la necesidad inmediata delante de ellos porque no encajaba con su agenda. Mientras tanto, el samaritano, que ni siquiera era considerado espiritual por la sociedad, cumplió el verdadero propósito de Dios, amar al prójimo en su momento de necesidad. No esperó a tener una plataforma, no esperó a sentirse llamado oficialmente, no esperó a que fuera conveniente, vio la necesidad, tuvo compasión, actuó inmediatamente, y ese acto de servicio inmediato fue propósito divino cumplido. Y aquí está lo que necesitas entender con urgencia. Tu propósito no está escondido en algún futuro lejano que tienes que descubrir. Tu propósito está delante de ti ahora mismo, en la necesidad que puedes suplir, en la persona que puedes bendecir, en el amor que puedes dar. Dios no te está pidiendo que esperes hasta tener todo resuelto, hasta tener claridad total sobre tu misión de vida, hasta estar en la posición perfecta. Te está pidiendo que seas fiel donde ya estás, que ames a quien ya tienes cerca, que sirvas con lo que ya tienes, porque el propósito de Dios es conexión, no conquista, es relación, no religión. Es amor inmediato, no logros futuros. Mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Quién está a tu lado que necesita una palabra de aliento? ¿Quién en tu familia necesita tu atención, tu tiempo, tu presencia? ¿Quién en tu trabajo necesita ver a Cristo a través de tu paciencia, tu integridad, tu servicio excelente? ¿Quién en tu comunidad necesita tu ayuda práctica? Esas no son distracciones de tu propósito. Esas son tu propósito, porque el llamado de Dios no es siempre algo extraordinario que harás en el futuro. Muchas veces es algo ordinario que haces hoy con amor extraordinario. Es transformar las tareas comunes en actos de adoración. Es convertir los momentos pequeños en oportunidades eternas. Y aquí está la ironía hermosa. Cuando dejas de obsesionarte con encontrar tu gran propósito y empiezas a ser fiel en amar y servir donde ya estás, Dios empieza a revelar puertas más grandes, porque Él busca personas que sean fieles en lo poco para confiarles lo mucho. Busca corazones de siervo, no egos sedientos de plataforma.
Busca personas que amen genuinamente, no personas que busquen validación en logros. Y cuando Él ve que puedes manejar las oportunidades pequeñas con fidelidad, con amor, con excelencia, entonces abre las puertas a las oportunidades mayores. Pero si no eres fiel aquí, no estarás listo para allá. Jesús lo dijo claramente en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Eres fiel en lo pequeño que Dios ya puso en tus manos? ¿Eres excelente en el trabajo que nadie ve? ¿Eres amoroso con las personas que no te pueden dar nada a cambio? ¿Sirves con gozo incluso cuando no hay reconocimiento? Porque esa es la prueba, esa es la preparación, ese es el fundamento sobre el cual Dios construye propósitos mayores. Pero si desprecias lo pequeño esperando lo grande, te descalificarás a ti mismo para ambos. Ahora entiende esto con claridad total. El propósito no es algo que te encuentras únicamente, es algo que vives diariamente. No es solo un destino final, es un estilo de vida continuo. Es despertarte cada día preguntando, Señor, ¿cómo puedo ser tus manos y pies hoy? ¿A quién puedo bendecir? ¿Cómo puedo reflejar tu amor? Y cuando vives así, cuando tu enfoque cambia de conquista personal a conexión divina, algo milagroso sucede. Empiezas a experimentar satisfacción profunda incluso en las cosas simples. Empiezas a ver significado eterno en los momentos ordinarios. Empiezas a sentir que tu vida importa, no porque lograste algo grande, sino porque amaste bien, y eso es exactamente lo que el mundo necesita desesperadamente. No necesita más personas obsesionadas con su propia grandeza. Necesita más personas dispuestas a arrodillarse y lavar pies. Necesita más buenos samaritanos que se detengan cuando otros pasan de largo. Necesita más personas que valoren la conexión sobre la conquista, el servicio sobre el éxito, el amor sobre los logros. Porque al final de tu vida, Dios no te va a preguntar cuánto construiste, te va a preguntar cuánto amaste. No te va a preguntar qué posición alcanzaste, te va a preguntar cómo serviste. No te va a preguntar qué legado dejaste en términos humanos, te va a preguntar cuántas vidas tocaste con su amor. Así que aquí está tu cuarto desafío radical, y este cambiará tu vida hoy mismo. Deja de posponer tu propósito para algún futuro hipotético. Encuentra la dirección hoy, en el presente, al practicar la servidumbre y el amor exactamente donde ya estás. Mira a tu alrededor. Identifica una necesidad concreta que puedes suplir hoy. Identifica una persona que puedes bendecir hoy. Identifica una manera de servir hoy y hazlo. No porque sea parte de tu gran misión. Hazlo porque es la voluntad de Dios para ti en este momento. Hazlo como un acto de adoración. Hazlo porque el amor de Cristo te compele. Transforma tus tareas comunes en actos de adoración. Si estás trabajando, hazlo con excelencia como para el Señor, no para los hombres. Si estás criando hijos, hazlo con la conciencia de que estás moldeando almas eternas. Si estás en conversaciones ordinarias, hazlo con la intención de bendecir, animar, edificar. Si estás sirviendo en áreas que nadie ve, hazlo con gozo, porque Dios sí ve. Porque cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada servicio fiel, cada momento de conexión genuina es propósito divino cumplido. No esperes la plataforma grande, sé fiel en el lugar pequeño. Por la fe, sirve hoy, ama hoy, conecta hoy. Y di, Señor, úsame ahora, aquí con quien ya está delante de mí. Pero hay una última verdad que necesitas, y esta te va a sostener cuando el camino se ponga imposiblemente difícil, porque puedes entender que el propósito es vanidad sin Dios. Puedes soltar tu control y seguir el GPS divino. Puedes recibir claridad destruyendo la confusión. Puedes servir donde ya estás.
Pero ¿qué pasa cuando la jornada se vuelve tan larga, tan dura, tan agotadora que quieres renunciar? ¿Qué pasa cuando sientes que ya no puedes dar un paso más? ¿Qué pasa cuando la tentación de volver atrás a lo conocido es más fuerte que tu fe en lo prometido? Ahí está el quinto y último obstáculo, el test de permanencia. Y sin esta verdad final, abandonarás justo antes del milagro. Aquí está la realidad brutal que nadie te dice cuando empiezas la jornada de fe. El camino hacia tu propósito divino no es un sprint de 100 metros, es un maratón en el desierto. Y habrá momentos, muchos momentos, en los que vas a querer abandonar. Habrá días en los que la promesa que Dios te dio parecerá una ilusión lejana. Habrá noches en las que te preguntarás si escuchaste bien su voz o si todo fue tu imaginación. Habrá temporadas tan largas, tan duras, tan silenciosas, que la tentación de volver atrás a tu vida antigua, a tu zona de confort, a tus propios planes, será casi irresistible. Y es en ese momento exacto, en ese punto de quiebre, donde se define quién realmente cumple su propósito y quién se queda con el casi eterno. El esgotamiento espiritual es real. La fatiga de la fe es real. Y el enemigo lo sabe. Por eso espera. Espera hasta que estés cansado. Espera hasta que estés vulnerable. Espera hasta que sientas que Dios te ha abandonado. Y entonces susurra en tu oído: esto no vale la pena. Ya diste suficiente, ya intentaste suficiente, ya esperaste suficiente. Es hora de volver, es hora de rendirte, es hora de aceptar que quizás esto no era para ti. Y si no tienes un ancla divina en ese momento, si no tienes la certeza absoluta de que Dios te está guiando incluso en el desierto, vas a soltar la cuerda justo cuando estabas a punto de llegar. Mira las estadísticas espirituales desastrosas. ¿Cuántas personas empezaron la carrera con pasión y la abandonaron a medio camino? ¿Cuántos recibieron un llamado claro de Dios y se rindieron cuando el camino se puso difícil? ¿Cuántos tenían promesas divinas en sus manos y las soltaron porque la espera fue demasiado larga? ¿Cuántos estaban a centímetros del breakthrough, pero regresaron a Egipto porque extrañaban las ollas de carne? Y la pregunta que te destroza es esta: ¿vas a ser uno más en esa estadística? ¿Vas a ser otro que casi cumplió su propósito, pero se rindió justo antes del milagro? ¿O vas a ser de los que permanecen, que resisten, que se mantienen firmes hasta ver la promesa cumplida? Porque aquí está la verdad que cambia todo. Dios nunca te prometió un camino fácil, te prometió un camino acompañado. No te prometió ausencia de desiertos, te prometió su presencia en medio del desierto. No te prometió que nunca te cansarías, te prometió que Él sería tu fuerza cuando ya no tengas la tuya. Y esa es la diferencia entre los que llegan y los que se quedan. Los que llegan no son más fuertes, no son más talentosos, no son más capacitados, simplemente se aferran a la promesa de que no caminan solos, se aferran a la certeza de que el buen pastor los está guiando, se aferran a la presencia constante de Dios incluso cuando no pueden verla. Ahora escucha esta historia que va a fortalecer tu alma. El pueblo de Israel salió de Egipto con señales y maravillas poderosas. Vieron el mar rojo abrirse. Caminaron en tierra seca mientras sus enemigos se ahogaban detrás de ellos. Tenían la promesa clara de Dios, una tierra que fluye leche y miel. Pero el camino no fue directo, fue largo, fue duro. Fue un desierto literal donde no había agua, donde no había comida, donde el sol era implacable y la noche era aterradora. Y en ese desierto enfrentaron el test de permanencia, la tentación de volver atrás, la duda sobre si Dios realmente los había llamado, el cansancio de la jornada interminable. Pero aquí está lo que los sostuvo. Éxodo 13, 21, 22 dice:
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Captas la promesa devastadoramente hermosa aquí? Dios no los sacó de Egipto y los dejó solos en el desierto. Los guió personalmente. De día, una columna de nube. De noche, una columna de fuego. Señales visibles, constantes, innegables de su presencia. Nunca caminaron solos. Nunca estuvieron abandonados. Nunca tuvieron que adivinar el camino. El Dios Todopoderoso iba delante de ellos, guiándolos paso a paso. Y esa es exactamente la promesa para ti hoy. Tú no estás caminando solo en tu jornada hacia el propósito. Jesús, el buen pastor, va delante de ti. Él conoce el camino porque Él es el camino. Él sabe cuándo necesitas sombra y cuándo necesitas luz. Él sabe cuándo necesitas descanso y cuándo necesitas moverte. Él sabe exactamente dónde están los pozos de agua en el desierto. Él sabe exactamente cuándo vas a llegar, y su promesa es esta: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Él está contigo, en los días brillantes y en las noches oscuras, en las victorias y en las derrotas, en la claridad y en la confusión, siempre, constantemente, fielmente. Pero hay una condición crítica para experimentar esa guía constante. Necesitas mantener tus ojos en Él. Necesitas seguir la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Necesitas entrenar tu corazón para reconocer su voz sobre todas las demás voces. Porque el problema no es que Dios dejó de guiar. El problema es que muchas veces dejamos de seguir. Nos distraemos, nos desviamos. Empezamos a confiar en nuestra propia brújula otra vez. Empezamos a buscar atajos, empezamos a caminar por vista y no por fe. Y entonces nos perdemos, no porque Él nos abandonó, sino porque nosotros dejamos de seguirlo. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa es la relación que Él quiere contigo. No un Dios distante que te da un mapa y te dice, suerte con eso. Sino un pastor cercano que camina contigo, que habla contigo, que te conoce por nombre, que te guía personalmente. Pero necesitas entrenar tu oído para escuchar su voz. Y eso sucede en la intimidad, en la oración constante, en la lectura de su palabra, en los momentos de quietud donde silencias todo lo demás y simplemente escuchas, porque su voz no es ruidosa. No compite con el caos del mundo, es suave, es apacible, pero es clara para los que aprenden a escucharla. Y aquí está lo que necesitas entender sobre el fuego que te guía. En los momentos más oscuros de tu jornada, cuando no puedes ver el camino, cuando todo parece perdido, cuando sientes que ya no tienes fuerzas para continuar, ese es exactamente el momento cuando la columna de fuego brilla más fuerte. Dios no te deja en la oscuridad. Su presencia se intensifica cuando más la necesitas. Su luz se hace más visible cuando todo lo demás es negro. Su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en lugar de maldecir la noche, aprende a buscar el fuego. En lugar de rendirte en la oscuridad, aprende a confiar en que Él te está guiando, incluso cuando no puedes ver más allá de tu siguiente paso. Ahora escucha esta verdad liberadora. La jornada larga no es un castigo, es una preparación. Dios no te está haciendo esperar porque disfruta verte sufrir. Te está haciendo esperar porque te está transformando en el camino, porque el destino requiere una versión de ti que todavía no eres. Requiere un carácter forjado en el desierto. Requiere una fe probada en el fuego. Requiere una dependencia total de Él.
que solo se desarrolla cuando no tienes nada más en qué confiar, y por eso el desierto no es desperdicio de tiempo, es inversión divina. Cada día difícil está construyendo algo en ti que será esencial para donde Él te está llevando. Piensa en José. Tuvo un sueño a los 17 años, pero no se cumplió hasta que tenía 30. 13 años de preparación, 13 años de traición, esclavitud, prisión, olvido. Pero cuando finalmente llegó al palacio como segundo al mando de Egipto, tenía la sabiduría, el carácter, la madurez y la compasión necesarias para salvar naciones. Si hubiera llegado a los 18, habría sido un desastre. El desierto lo preparó para el destino. Piensa en David, ungido rey de adolescente, pero no tomó el trono hasta años después, huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, esperando el tiempo de Dios. El desierto lo convirtió en el rey según el corazón de Dios. La espera no fue castigo, fue preparación divina. Y lo mismo es cierto para ti. El tiempo que sientes que estás perdiendo en el desierto, Dios lo está usando para construirte. Las pruebas que sientes que te están destruyendo, Él las está usando para fortalecerte. El silencio que sientes como abandono, Él lo está usando para enseñarte a escuchar su voz sobre todo lo demás. No estás atrasado, estás exactamente donde necesitas estar. No estás perdido, estás siendo guiado, no estás olvidado, estás siendo preparado. Confía en el proceso, confía en el pastor, confía en que el tiempo de Dios es perfecto incluso cuando no lo entiendes. Así que aquí está tu quinto y último desafío radical, y este determinará si cumples tu propósito o no. Entrega el control total de tu jornada al buen pastor. Deja de intentar apresurar su tiempo. Deja de cuestionar su camino. Deja de buscar atajos. Y comprométete a seguir la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Eso significa que cada día buscas su dirección. Cada día escuchas su voz. Cada día obedeces su guía. Incluso cuando no entiendes. Incluso cuando es difícil, incluso cuando quieres rendirte, porque Él promete abundancia y descanso, pero no en tus términos, en los suyos, no en tu tiempo, en el suyo, no en tu camino, en el suyo. Y aquí está la promesa final que te va a sostener. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia, no escasez. No mediocridad, no una vida de apenas sobrevivir, sino vida abundante, vida plena, vida con propósito, vida con significado, vida con gozo. Esa es su promesa para ti, pero esa vida abundante no viene por atajos, viene por seguirlo fielmente, incluso en el desierto, incluso en la noche, incluso cuando estás cansado, porque el que te llama es fiel. El que te guía nunca falla, y el que prometió cumplirá. Por la fe, ríndete completamente hoy. Síguelo radicalmente, confía en su tiempo perfectamente, y di con todo tu corazón, Señor, tú eres mi pastor. Nada me faltará, tú me guías, yo te sigo hasta el final. Entonces aquí estamos, al final de esta jornada de revelación, y necesitas entender con claridad absoluta lo que Dios te ha mostrado hoy. La verdadera dirección y el sentido pleno de tu vida no se encuentran en tus planes ni en tus conquistas personales. Se revelan exclusivamente a través de una entrega total a Jesucristo. Él transforma tu vacío existencial en un llamado divino claro y te da un camino que es imposible según la lógica humana, pero perfectamente realizable por la fe. Has aprendido 5 verdades prácticas que cambiarán tu vida para siempre. Primero, reconoce que toda búsqueda de sentido fuera de Dios es vanidad absoluta y ríndete a la única fuente de propósito. Segundo, suelta tu propio mapa y confía en el GPS divino de la fe, dando el primer paso aunque no veas el segundo.
Tercero, ora con fe audaz por sabiduría y usa la palabra de Dios como martillo para demoler los muros de confusión. Cuarto, encuentra tu propósito hoy en el servicio y el amor inmediato donde ya estás, transformando lo ordinario en adoración. Quinto, entrega el control total de tu jornada al buen pastor y sigue su voz fielmente hasta el final. Estas no son teorías, son llaves que abren las puertas de tu destino divino. Ahora mira el contraste devastador entre la vida que estabas viviendo y la vida que Dios te está llamando a vivir. Antes, caminabas en círculos en un desierto de confusión, persiguiendo vanidades que nunca te llenaban, usando una brújula rota que solo apuntaba hacia ti mismo, agotado por el peso de construir tu propio sentido, paralizado por el miedo de lo desconocido y perdiendo tiempo precioso mientras la vida se te escapaba de las manos. Esa era una vida bajo el peso del dor, una vida de vacío disfrazado de éxito, una vida sin rumbo verdadero, una vida de sobrevivir en lugar de prosperar. Pero ahora que conoces la verdad, puedes vivir una vida completamente diferente. Una vida bajo la verdad de Dios. Una vida guiada por el farol divino que nunca falla. Una vida donde cada paso tiene propósito eterno porque caminas en obediencia a tu Creador. Una vida donde el imposible de Dios se convierte en tu realidad diaria. Una vida de claridad sobrenatural, esperanza inabalable, servicio gozoso y destino cumplido. El contraste es tan profundo como la distancia entre la muerte y la vida, entre la esclavitud y la libertad, entre el desierto y la tierra prometida. Y ese contraste no es solo filosófico, es práctico, es tangible, es transformador, porque cuando vives bajo la dirección de Dios, todo cambia. Tus decisiones tienen peso eterno, tus relaciones tienen propósito divino, tu trabajo se convierte en adoración, tus luchas se convierten en testimonios, tu dolor se convierte en plataforma, tu debilidad se convierte en espacio para que la fuerza de Dios se manifieste. Ya no estás vagando sin rumbo, estás marchando con dirección, ya no estás construyendo sobre arena, estás construyendo sobre la roca, ya no estás viviendo para ti. Estás viviendo para aquel que te diseñó con un propósito específico desde antes de la fundación del mundo. Y esa vida rendida, esa vida guiada, esa vida obediente, es la única vida que realmente vale la pena vivir. Es la única vida que te llenará. Es la única vida que dejará un legado eterno. Es la vida abundante que Jesús prometió. Pero toda esta revelación, toda esta verdad, todo este conocimiento no significa nada si no lo conviertes en decisión. Porque la información sin acción es solo entretenimiento. El conocimiento sin obediencia es solo orgullo. La revelación sin rendición es solo condenación. Y hoy, en este momento exacto, Dios te está llamando a tomar la decisión más importante de tu vida, no mañana, no cuando tengas todas las respuestas, no cuando sientas que estás listo. Hoy, ahora, mientras su voz todavía resuena en tu corazón, mientras el fuego del Espíritu Santo todavía arde en tu alma, mientras la convicción todavía es fuerte. Este es tu momento de Kairos, tu momento divino, tu momento de decisión eterna. Y lo que hagas en este momento definirá la trayectoria del resto de tu vida. ¿Vas a volver a tus propios planes? ¿O vas a rendirte completamente a los suyos? ¿Vas a seguir construyendo vanidades? ¿O vas a empezar a cumplir tu propósito verdadero? ¿Vas a caminar por vista? ¿O vas a caminar por fe? Elige recibir tu llamado imposible y comienza a vivir la vida que Él diseñó para ti hoy.